congelar el gasto en salud, como lo están queriendo hacer los tribunales de justicia. Eso no es posible ni en el sector público, ni es posible en el sector privado. Y también vinculado con este tema, queremos saber cuál es la postura de las ISAPRES. Por eso hasta ahora nos vamos a contactar con Claudio Santander, el gerente general de ISAPRE Más Vida, y está ya conectado con nosotros para esta conversación. Claudio, le agradezco mucho por conversar con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, Catherine. Gracias por la entrevista. Mi cargo es presidente ejecutivo del directorio de Más Vida. Perfecto. Estoy a sus órdenes. Aclarado entonces, muchas gracias, Claudio. Y quiero consultarle primero, hoy el señor Hernán Doren manifestaba que a raíz de lo que señala la justicia respecto al caso de la salsa, que no, si no se suben los planes, finalmente este negocio no se sostiene. ¿Coincide usted con las palabras que él entregó en representación de la Asociación de ISAPRES? No, la verdad, Catherine, que nosotros en Más Vida hace más de 6 años que no hemos reajustado los precios, y la verdad que estamos teniendo utilidades que son bien satisfactorias, nuestra empresa sigue creciendo y la verdad que es un modelo que funciona, así que yo no puedo compartir eso con Hernán, pero lo que sí creo que es importante, que es un buen aviso que hace la Corte Suprema, y tanto un llamado a los legisladores para que tengamos una nueva ley que pueda solucionar este tema de las ISAPRES. La ley de ISAPRES del año 2005 tiene muchísimas falencias, es una ley que viene con muchos problemas, y estos problemas se han manifestado hoy día, que hay más de 40.000 recursos de protección en la Corte, lo cual es absolutamente impresentable. Entonces es un tema que hay que solucionarlo, pero es un tema de todos los chilenos, por lo tanto hay que iniciar un foro de discusión, tratando de tener un sistema que sea mucho mejor. Lo que hemos logrado hasta ahora con 3 millones de cotizantes en el sistema de asegurador privado ISAPRE es bueno, las encuestas así lo señalan, pero es el momento de mejorar el sistema. Hay cosas que tenemos que mejorar, por ejemplo la cautividad de los pacientes. Nos parece que eso hoy día no es presentable, el tema de las preexistencias, tenemos que mejorar obviamente la transparencia, y ciertamente que tenemos que buscar un sistema en el cual se logre el control de los costos con respecto al gasto en salud. El ministro propone el Plan Básico de Salud, que es una excelente medida de control de gastos, es un tema buenísimo, por lo tanto yo diría que esa es una cosa que hay que mejorarlo, perfeccionarlo. La ventaja que tiene este plan básico o plan general básico de salud es que todos van a tener exactamente el mismo plan. Y eso va a permitir de alguna manera, digamos, de poder normar, de tener protocolos y, lógicamente, tener lo que es más importante de ese plan, una política de contención de costos. ¿Claudio? La segunda parte es contar con el IPC de la salud, que creo que es importante tener el IPC de la salud, y creo que podríamos ayudar mucho en mejorar. El sistema es bueno, Catherine. Sí, Claudio Santander, le quería preguntar, usted me mencionaba el IPC de la salud y justamente ahí apuntaba mi pregunta, porque se ha mencionado mucho respecto al vínculo que puede existir entre ciertas ISAPRES y algunas clínicas privadas, lo que sería uno de los indicadores a considerar al momento de eventualmente realizar este IPC de la salud. Entonces, ¿cómo se resguarda que finalmente, como este elemento va a estar, digamos, ligado a los precios que se entregan por las prestaciones, finalmente que esto también no sea otro elemento que a la larga justifique las alzas, si no es a través del mecanismo que hoy todos conocemos? Perfectamente, muy buena la pregunta, Catherine. La integración vertical hay que interpretarla de la siguiente manera. Menos del 33% de las clínicas y centros médicos en Chile pertenecen a las ISAPRES. Por lo tanto, el sistema de clínicas, centros médicos y todo el área privada, más del 66% no tiene ninguna relación con las ISAPRES. Al contrario de lo que se ha dicho en televisión, que yo no comparto para nada, el sistema de la integración vertical lo que trata es un control de costos. La medicina paquetizada, los planes cerrados, los planes a todo evento y los planes, digamos, con copago cero no pretenden ninguna otra cosa, Catherine, que un control de costos. Y el control de costos, cuando es un modelo como el que tiene Más Vida, ese control de costos se le pasa al usuario. Y yo creo que eso es muy bueno. Ahora, la teoría de que estarían traspasando utilidades a través del sistema de las clínicas, al menos es un tema que le compete al regulador, fiscalizar, controlar, pero es ilógico. Lo lógico que se tiene la integración vertical en las clínicas es para ahorrar, para tener eficiencia, y eso tiene un sistema competitivo, hace que el usuario pueda elegir. Entonces aquí también el usuario es importante que se informe más. El usuario tiene que tomar un papel más activo y tiene que averiguar cuál es su ISAPRE que es mejor, cuál es el plan de salud que le funciona mejor, en cuál clínica lo atienden mejor y con los mejores resultados. Por lo tanto, esto es importante, que el público se pondere, se empodere y el público participe de los modelos de discusión. Así que yo no comparto ese modelo que la integración vertical vaya a contribuir a aumentar los costos, por el contrario, en la integración vertical, en los modelos, incluso en esto, lo que tiende es a bajar los costos, un control de costos.
Ahora, ¿por qué o cómo se entiende? Usted me decía al comienzo de la entrevista que ustedes en 6 años no han subido los precios de sus planes. ¿Por qué ustedes no los suben y los otros sí? Porque ustedes sí pueden tener un modelo de gestión exitoso y el resto de las ISAPRES no. Porque hay una cosa que es bien sencilla, Catherine. Cuando tú no controlas, cuando tú no reajustas los precios, estás obligado a hacer gestión de costos. Y la gestión de costos es una tarea gigantesca y además es odioso. Y además te intensifica mucho tarea. Es bastante más fácil traspasar el aumento del costo al usuario. Y simplemente te subieron los costos, se lo traspasa al usuario y le aumentan los precios. Eso es lo más sencillo. Pero eso no tiene cadena de valor. La verdadera cadena de valor que existe en el aseguramiento es primero una mirada de largo plazo. La empresa Más Vida le pertenece a 8.000 médicos. Estos 8.000 médicos no están pensando en vender la empresa mañana ni hacerla pasada. Es una empresa que llegó para quedarse, para muchos algo con una visión de largo plazo. Es un proyecto inclusivo. Por lo tanto, la mirada que tengo que tener yo es cómo crecemos, cómo tenemos un buen precio para el usuario y cómo el usuario sigue teniendo preferencia. Pero a nosotros nos parece, Catherine, que la idea no es entendernos con nuestros usuarios en los tribunales, sino que la idea es entendernos con nuestros usuarios en las oficinas y teniendo un producto que los usuarios quieran. Yo creo que la integración con las clínicas es un producto que los usuarios adoran. Sí, en ese sentido, señor Santander, ¿qué sentido tiene? Obviamente, claro, en los casos y lo que se falla corresponde solo para esos casos particulares, pero probablemente si uno hace un análisis, y se lo digo también con conocimiento de causa por investigaciones que se han generado, cada vez que alguien recurre a evitar que se suba el plan de su ISAPRE, en la mayoría de los casos la justicia acoge este llamado. Entonces, finalmente, ¿cuál es el sentido de seguir con este sistema? Porque también la representación de la Asociación de ISAPRE decía hoy día que esto no marca un precedente, que es solo para esos casos y que ellos están amparados para seguir subiendo los precios una vez al año. Claro, lo que se basa la Corte, Catherine, es que dice que las ISAPRES no logran demostrar fehacientemente este aumento del costo durante el año. Que todas las pruebas que presentan la ISAPRE no son suficientemente fehacientes y por lo tanto, dado que la ley lo expresa, porque la ley de ISAPRE del año 2005 dice categóricamente que las ISAPRES tienen esta potestad, y lo que el tribunal dice, pero a mí no me han logrado demostrar fehacientemente. Eso se corrige, Catherine, con el IPC de la salud. Si el IPC de la salud, que el proyecto que tiene el ministro Mánalis, es preparado por el Instituto Nacional de Estadística, tiene los argumentos técnicos, los fundamentos científicos serios, bueno, ahí las Cortes tendrán que decir que este es el argumento que justifica. Pero sin embargo, yo sostengo que es mucho más importante que creemos una cadena de valor. Y la cadena de valor es que hagamos gestión para que los precios no suban. Eso creo que es el punto donde tiene que apuntar y, lógicamente, modernizar el sistema de aseguramiento, porque corresponde, el mercado ha cambiado, las personas han cambiado, el sistema de usuarios también, y corresponde que el sistema se modernice. Por lo tanto, yo llamo, digamos, a los señores legisladores, pero también a la autoridad, en una visión muy buena, con muy buena onda, de que tengamos una legislación de un proyecto nuevo, mejor, que proteja a las personas. Y la otra cosa es la libertad que tengan las personas. Creo que en Chile es importante que las personas tengan la libertad de poder elegir si van a estar en el FONASA o si van a estar en un ISAPRE, pero también tengan la libertad de elegir si se atiende en una clínica pública o una clínica privada. Y esa es la libertad que nosotros tenemos que trabajar. Son las personas las que tienen que tomar la decisión. Claudio Santander, de ISAPRE Más Vida, le agradezco mucho por su tiempo y por esta conversación acá en CNN Chile. Que esté muy bien, buenas noches. Catherine, muchísimas gracias por la entrevista. Es un muy buen sistema que hay que mejorar, no hay que destruirlo. Así que todos tenemos la tarea. Muchas gracias por la entrevista. Gracias, hasta pronto. Y nosotros con esta información nos vamos a la pausa. A la vuelta seguimos revisando más noticias.